Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Entre la mente y yo, donde hablaremos de psicología para la vida cotidiana. Mi nombre es Sofía Benítez, soy psicóloga clínica y en este podcast te invito a reflexionar sobre lo que sentimos, lo que nos pasa y cómo nos vinculamos, con un enfoque cálido, simple y sin vueltas, para acompañarte en tu proceso de autoconocimiento y bienestar. Hoy vamos a hablar de algo que está muy presente en nuestra vida emocional, aunque muchas veces solemos no notarlos, y son los mecanismos de defensa, que son esas formas automáticas e inconscientes que nuestra mente utiliza para protegernos del malestar, del dolor o de situaciones que nos sentimos como demasiado intensas. No son elegidos conscientemente, pero aparecen para mantener este equilibrio interno. Y no son ni buenos ni malos, porque a veces nos ayudan o nos permiten sobrevivir a situaciones muy difíciles. El problema aparece cuando se vuelven rígidos y nos alejan de en realidad lo que necesitamos enfrentar emocionalmente. Históricamente fue Freud el que introdujo este concepto, pensando en que los mecanismos de defensa eran estrategias del yo para mediar entre los impulsos del ello y las exigencias del super yo. Después, un día, si quieren, les hago un episodio sobre el ello, el yo, el super yo de Freud. Pero su hija Ana Freud fue la que profundizó mucho más en estos mecanismos de defensa y los sistematizó, muchos de estos que hoy conocemos. Con el tiempo, la psicología moderna los estudia en enfoques, por ejemplo, como la terapia cognitivo-conductual y la psicología integrativa, ya que influyen mucho en cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. Ahora te voy a nombrar algunos de estos. Voy a dar como la definición de cada uno más técnica y un ejemplo para que lo podamos llevar más a la vida cotidiana y no sea algo tan formal, que no es la idea de este podcast. El primero de ellos va a ser la negación, y es cuando se niega una realidad dolorosa para no enfrentarla. Ejemplo, decir no pasa nada cuando en realidad llevamos días tristes. El segundo es la racionalización, es el buscar explicaciones lógicas para algo que nos duele. Ejemplo, no sé, igual no me interesaba este trabajo cuando en realidad sí lo deseamos y nos rechazan o no nos llaman después de una entrevista. El tercero es la proyección, que es atribuir a los otros lo que no reconocemos en nosotros mismos. Ejemplo, sentir celos y acusarnos a nuestra pareja de ser celosa. Cuarto, el más creo que reconocido por todos, es la represión, que es cuando guardamos emociones tan profundas que ni siquiera somos conscientes de ellas. Y un ejemplo de esto es un trauma infantil que no recordamos, pero en realidad que sigue afectando nuestra vida adulta. El quinto es la formación reactiva, que es cuando actuamos al contrario de lo que sentimos para ocultarlo. Ejemplo, te cae mal alguien y te mostrás exageradamente amable con esa persona. Y por último, el desplazamiento, que nos encargamos de desplazar emociones de un lugar a un lugar seguro. Por ejemplo, desplazamos el enojo a casa por un mal día en el laburo. Ahora vamos a ir con algunos otros que no son tan conocidos, pero sí que influyen y demasiado. La sublimación, por ejemplo, consiste en canalizar impulsos o emociones difíciles hacia actividades socialmente aceptadas o productivas. Ejemplo, alguien con mucha agresividad hace que el deporte de contacto o canaliza las energías en el arte, por ejemplo. Este es considerado un mecanismo maduro porque en realidad permite manejar la emoción sin dañarnos y sin dañar a otros. Después está la regresión y ocurre cuando ante el estrés volvemos a conductas de etapas de las vidas anteriores. Ejemplo, un adulto que frente a un conflicto, no sé, con su jefe, se comporta de manera infantil o dependiente. Entonces la regresión nos da un descanso emocional momentáneo, pero si se mantiene, interfiere muchísimo en la vida adulta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ella. Otro es el aislamiento afectivo, que es separar la emoción del pensamiento asociado. Ejemplo, alguien que recuerda un evento traumático de manera neutral sin sentir el dolor real que le generó.
Y en terapia cognitivo-conductual esto se puede observar cuando la persona minimiza las emociones para funcionar en la vida diaria. Y una parte está bien, pero si en realidad no se procesa el fondo de esa emoción, trae muchas consecuencias. Otro mecanismo es la identificación, que es asumir características de otra persona para sentirnos más fuertes o seguros. Ejemplo, un niño que empieza a imitar a un compañero más popular o más socialmente aceptado para sentirse también aceptado. En adultos eso puede ser adaptativo, pero también nos puede generar una confusión de identidad si se usa excesivamente. Y por último, el humor. Usar la risa o la ironía para enfrentar situaciones dolorosas. Ejemplo, hacer chistes sobre un error propio para disminuir la tensión interna. Y el humor es el mecanismo de defensa más maduro por excelencia, digamos, que nos permite manejar las emociones sin reprimirlas. Es muy bueno dentro de los mecanismos de defensa. Ahora, estos mecanismos de defensa se clasifican como en 3 grandes áreas y vamos a nombrar qué áreas y cuáles más o menos entran ahí. Los maduros, como lo dijimos, es el humor, la sublimación y la anticipación. Los del tipo neurótico, que son la represión, la formación reactiva o la racionalización. Y los inmaduros, que son la negación rígida, la proyección y la regresión. Son algunos, pero más o menos estos tipos se dividen. La clave está en todo esto en tomar conciencia y cuestionarnos, sobre todo sobre qué emoción estoy evitando, qué estoy proyectando en el otro y si este mecanismo de defensa me está ayudando o me está alejando de sentir lo que necesito sentir. La terapia cognitivo-conductual nos da muchas herramientas concretas para trabajar estos mecanismos de defensa. Vamos a nombrar 4 que tienen que ser como paso a paso. No puedes saltearte uno para empezar el otro. El primero es identificar los patrones automáticos. Observar cuando surge este mecanismo de defensa sin juzgarlo. El segundo es la reestructuración cognitiva. Cuestionar esta creencia o este pensamiento que dispara el mecanismo. El tercero es la posición gradual a la emoción, o sea, aprender a tolerar el malestar sin recurrir siempre al mecanismo de defensa. Y el cuarto es el entrenamiento en habilidades, o sea, la comunicación asertiva, la regulación emocional o la resolución de problemas. En la terapia cognitivo-conductual se trabaja muchísimo con los mecanismos neuróticos sobre todo e inmaduros porque son los que más interfieren en la vida cotidiana. La idea de esto obviamente no es eliminarlos, sino usarlos de una forma flexible que sea adaptativa y funcional a la vida cotidiana de la persona. Quiero cerrar este episodio con una pequeña metáfora. Los mecanismos de defensa son como unos paraguas en medio de la tormenta. O sea, nos protegen de la lluvia intensa, pero si seguimos con el paraguas, por ejemplo, abierto bajo el sol, en realidad nos estamos perdiendo de sentir la vida completa. Entonces, cuanto más conscientes somos de ellos, más podemos elegir cómo vivir nuestras emociones y nuestras relaciones. Y si sentimos que no podemos solos, la terapia es un espacio seguro para explorar y flexibilizar estos patrones, aprendiendo a sentir sin ser controlado por ellos. Muchas gracias, queridos y queridas oyentes, por estar del otro lado. Si este episodio te gustó o te sirvió, puedes compartirlo con alguien que lo necesite. Y si querés acompañamiento profesional, me podés encontrar en Instagram y en TikTok como @licenciada Sofía Benítez. Allí estoy subiendo contenido semanalmente. Y a su vez recuerda que en la descripción de estos episodios te dejo la forma de contactarme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.